Me agrada poder platicar hoy y comentarles un poco acerca de lo que ya hace un rato he venido desarrollando, que es tecnologías legales. Creo que es importante, como uno, saber que nada de lo que voy a decir es como ni ultramoderno, por ponerlo así, porque la palabra puede sonar como un poquito como magia o como algo que es tecnologías legales, y tampoco que hay ciertas palabras que se utilizan mucho en esta área, como ser blockchain, inteligencia artificial, y tienden a confundir algo. Entonces procuraré no hacer mucho de estas palabras, mucho uso de ellas, porque pues siento que lo más importante tal vez es ir de fondo a qué es lo que estas tecnologías no deben hacer. Entonces eso es lo que voy a tratar, como de compartir herramientas, compartir un panorama sobre esta industria que ya la he venido estudiando hace unos 2 años. Hace un año pues yo fundé y soy parte de un equipo de una empresa de tecnologías legales, y entonces vamos a ver un poco acerca de la historia, la industria, más o menos cuáles son las categorías de productos que hay, y en ese sentido vamos a intentar avanzar. Recuerdo cuando yo estaba en la universidad y que en la primera clase de Derecho, Introducción al Estudio de Derecho, con la abogada Alma Lisset, una catedrática excelente que logra agarrar un tema tan complejo y nos facilita la navegación en él. Y el primer día de clases, estábamos en el pupitre, estaba yo sentado en mi escritorio, creo que tal vez 15 personas, y su primera pregunta fue: ¿por qué estudiamos Derecho? ¿Qué fue lo que nos trajo al Derecho? Entonces, recuerdo que mi respuesta y la mayoría de las personas fue algo relacionado a la justicia. Creo que eso es lo que a muchos abogados, a muchos estudiantes del derecho nos lleva a estudiar esa carrera que es altamente bonita, y que ese concepto bien abstracto, bien difícil de definir, porque es un balance de muchas cosas de justicia. Y en el camino creo que tal vez nos volvemos más meros practicantes, y meros como no tanto en ese aspecto filosófico. Y me parece que toda esta rama de tecnologías legales de una otra forma vuelven a traer eso a la práctica, o espero que lo vuelvan a traer a la práctica, porque de alguna forma la idea y el propósito es intentar construir una sociedad más justa, siempre. Ese por lo menos es la visión que nosotros tenemos detrás de lo que estamos haciendo y detrás del producto y de lo que quiero compartirles hoy. Entonces, si con algo quiero que al final quien escuche esto se quede de esta plática, es uno, que para los abogados miren nuevas oportunidades de la forma tradicional de prestar servicios legales. Una nueva, ya sea tanto como siempre prestando servicios legales o como creando productos. Creo que ahora vivimos un mundo donde el tema es desarrollar habilidades cruzadas. Entre más habilidades variadas tengamos, vamos a tener un abanico mayor de posibilidades que nos van a permitir expresarnos y desarrollarnos en diferentes ámbitos. Como que se están mezclando mucho las disciplinas y ya no son tan claras aquellas grandes pensamientos monolíticos que históricamente han existido. Por otro lado, dos, quiero que se queden con un panorama de la industria de las tecnologías legales, qué es lo que es, cómo ha surgido, y algunas ideas de cosas que se pueden hacer. Y también como tercero, y que lo que más me encantaría, que ustedes, que quien lo escuche, pues participe activamente en la creación o en lo que sea relacionado a esta industria. Eso para mí sería fascinante. Entonces, pues porque creo que al final ese es el propósito último, ¿verdad? Por otro lado, compartimos una encuesta que espero que se haya compartido en el chat y que la puedan llenar para más o menos ver cuál es la percepción sobre la tecnología de todos los que están participando, ver quiénes son la mayoría, de qué carrera pertenecen y por ahí. Como ya lo mencionó el rector Villanueva, pues este soy yo en la foto y aquí en persona. Obtuve mis estudios en la USAP de abogado en el 2012, después el máster en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. He participado, ahora algo importante, que creo que aquí voy a defraudar a muchos abogados que están escuchando, es que en realidad mi desarrollo ha sido más en el mundo empresarial que en el mundo, o el mundo de tecnologías, por así decirlo, que en el mundo de derecho. Entonces mi léxico jurídico pueda que no sea tan como lo esperado este es un poco de mi perfil. Entonces decía que creo que para los abogados se pueden ver un poco decepcionados por mi no tan extenso léxico jurídico, porque en realidad no he desempeñado tanto como abogado. Creo que me gradué y
a mediados de mi carrera, cuando estaba estudiando Derecho, tenía 21 años y junto con 2 personas más fundamos una compañía que se llama Movitex, la que aparece primero en el 2009. Inicialmente se llamó Public y después Movitex, que es una plataforma de SMS, de comunicación. Y recuerdo en ese momento, yo en mi inocente desarrollo, quería dejar la universidad y le planteé a mi mamá, le dije, no mamá, voy a dejar de estudiar porque me voy a dedicar de lleno a la compañía, algo así como de Steve Jobs, o ver tanto de estos personajes que salen de la universidad y historias de éxito. Y ella correctamente no me dejó, no me lo permitió, y terminé, que ahora lo agradezco infinitamente, porque en realidad me he vuelto a enamorar del derecho, me ha vuelto a gustar, siempre me gustó. Cuando hice la práctica me desencantó un poco que la realicé, me desencantó la relación con el Estado, que creo que eso es algo que voy a intentar tocar un poco. Entonces, pero ahora siento que de nuevo le he encontrado un sabor que me encanta, así que mi relación, yo procedo más de un perfil tecnológico mezclado con derecho, para más o menos dejar eso por ahí. Y en otros proyectos he colaborado en cosas como TEX Río de Piedras, un evento que se llamó Crea Honduras, American Data Fest Hackathon, y más o menos en ese tipo de cosas he hecho. Ahora, que a los abogados nos encantan las definiciones, ¿no? Eso creo que es lo que hacemos los abogados mejor, intentar definir todo, y la complejidad en la que se cae en eso de que esto cabe aquí o esto no cabe aquí. Entonces, si hacemos una rápida búsqueda de qué es LegalTech, vamos a encontrar en internet, si hacemos una búsqueda, vamos a encontrar que LegalTech hace referencia al uso de la tecnología y de sistemas para ofrecer servicios jurídicos. Creo que es sumamente simple de entender. Tecnología para ofrecer servicios jurídicos. Estamos hablando para la prestación de servicios jurídicos. Ahora, el abogado María Jesús González, en un libro que escribió recientemente, un abogado español, dice algo que para mí es totalmente adecuado, que no hay un consenso en la doctrina sobre qué es exactamente el LegalTech. Y gran parte de este debate se da o existe porque hay una mezcla de múltiples conceptos. Entonces, entre estos conceptos o fronteras o industrias están lo que se llama FinTech, InsurTech y RegTech, que en realidad, sin duda, me parece que forman parte de algo como de algo total, pero de momento se les llama de formas separadas. Entonces, vamos a tratar de navegar por ahí. Este es el significado, la definición que nosotros hemos procurado darle en nuestra organización, que se llama LegalTech. Ese es el nombre de la sociedad, tal cual como la industria, y el enfoque, si ustedes se fijan, es distinto que el que normalmente se da en los libros jurídicos, sino que es más un enfoque que nos orienta a nosotros en qué tipo de cosas debemos de hacer. Es una misión, más que una definición, pero que también se puede utilizar como una definición. Y para nosotros es simplificar la complejidad legal a través de la tecnología. Sencillo. ¿Cuáles son los dos valores, las dos cosas que identificamos? La complejidad legal cada vez es más y más alta. Hay mucha complejidad para operar en el mundo, ya sea como ciudadanos o ya sea como empresas. O sea, la globalización hace ratos está operando, y el Internet ya lleva bastante tiempo. Entonces, empresas en otro país del mundo pueden prestar servicios sin necesidad de que entren físicamente a través de fronteras, y donde se tributa y todo eso es una complejidad que cada vez es más y más y más. ¿Qué sucede aquí? Que es algo muy característico del derecho. Para los que son abogados y los que son estudiantes de derecho, pues lo saben. Para los que no, es que el derecho, de lo que yo me he puesto a pensar, no se me ocurre algo más que tenga tantas características territoriales. No hay algo que sea tan territorial como el derecho. En otras profesiones o ciencias, bueno, podemos decir, la medicina, uno se requiere, el doctor requiere estar certificado, colegiado para operar en determinado país, pero en realidad la ciencia de la medicina es igual. En cambio, las leyes en cada país pueden variar drásticamente, y no digamos si hablamos ya del sistema anglosajón versus el sistema codificado, ¿verdad? Que es prácticamente el resto del mundo. Entonces, ahí todavía es un mar totalmente opuesto. Así que esa es la definición que nosotros hemos procurado dar. Ahora, como para dar un poquito de contexto sobre lo que está pasando aquí, LegalTech, ¿verdad? ¿Qué es la industria LegalTech? Tecnologías legales. Si nos vamos a la definición primaria de qué es para prestar servicios o facilitar a los abogados el entregar un mejor servicio a sus clientes, podemos decir que
en realidad la primera herramienta en ese sentido es la computadora desde que nace, pero más particularmente el procesador de palabras. ¿Sí? El procesador de palabras es la primera herramienta que hace que los abogados puedan de alguna forma desempeñar mejor su trabajo. Pero si nos tratamos de ir ya tal vez a algo más concreto, se reconoce en el estudio de LegalTech y su historia que en 1974 la compañía que se llama LexisNexis fue un producto que se lanzó, y básicamente este es como el primer momento donde ya se crea un producto especialmente dirigido para abogados y que hace uso de la tecnología. ¿En qué consistía este producto? Pues como ustedes saben, las personas que conocen o que un poco del derecho anglosajón en Estados Unidos es basado en la costumbre. Y a la hora de ventilar una situación legal, pues el abogado requiere de consultar mucha información, porque la fuente principal en el derecho anglosajón no es la ley, no es la normativa escrita. Aquí sí, en el derecho codificado, la fuente principal, lo que nosotros tenemos que usar de alegato esencial en un juicio, es la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el artículo tal? Entonces, que igual tiene su complejidad, y vamos a hablar un poco, pero en 1974 LexisNexis lanza este producto que permite a los abogados navegar en medio de tantas sentencias, porque lo que se hace en el derecho anglosajón es sentencias, ¿verdad? Analizar la costumbre, qué han dicho los jueces. Entonces se imaginan navegar en medio de... Era una complejidad que la tecnología empieza por ahí a resolver. Algo clave, la vida de los abogados y el desempeño de los abogados está muy relacionada con la documentación y los papeles y el texto. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, continuando, ya en el 2000 se puede decir que esta industria de LegalTech se ha desarrollado con mayor ímpetu, pues ya en esta época es cuando también el Internet pasa de su fase, o mejor dicho, cae a la burbuja.com, y ya empieza a entrar a su fase nueva y su fase moderna, donde ya se consolidan un par de empresas y ahí ya adquiere un poquito más de presencia y se desarrolla un poquito más las LegalTech. Algunos dicen que la industria vale $500 billion aproximadamente, $400 billones. Este número en realidad es muy incierto. ¿Por qué? Porque esta es una industria en desarrollo, es una industria que está madurando. Y como en toda industria en desarrollo no se sabe exactamente el número y el valor del tamaño de la industria. ¿Este número dónde se obtiene? Se obtiene ese es el tamaño, $400 billones o $400 mil millones si lo traducimos al sistema europeo y no norteamericano. Es el valor de la industria legal en general. Entonces, pues se puede utilizar eso como punto de referencia, pero también puede que sea más grande o más pequeña, porque tal vez aquí se mezclan otras cosas. Otro dato importante, como les digo, en los últimos años ha crecido mucho la intención, el interés por parte de inversionistas y el uso de este tipo de herramientas. Por ejemplo, en el 2018, LegalZoom, que fue fundada en el 2001, recibió más de $500 millones en inversión, o sea, ya es algo significativo. En el 2018, en Europa, donde se ha hecho mucho desarrollo de LegalTech, todas en conjunto recibieron un total como de $350 millones. Entonces creo que eso básicamente como que nos puede dejar una idea de qué es lo que está sucediendo, un breve contexto y un poquito de historia sobre lo que hay. Ahora, como les mencioné, creo que estas cuatro industrias están muy relacionadas, y me atrevería a decir que son prácticamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? Es el último lugar a donde la tecnología estaba llegando. La tecnología, o el Internet, los productos digitales que consumimos, se ha estado enfocando más como en los productos de consumo masivo, se estaba enfocando más en cuáles son las grandes compañías de la tecnología. Amazon, proveedores de productos de consumo masivo. Google, que es una especie, pues básicamente puramente de Internet, ¿verdad? Entonces ha sido como más enfocada en ese tipo de productos. Pero todas estas industrias, FinTech, tecnologías para productos financieros, InsurTech, tecnología para productos de seguros, RegTech, que es tecnología para adaptarse fácilmente a las regulaciones, y LegalTech, que es tecnología para facilitar o mejorar la prestación de servicios o simplificar la vida jurídica, como lo hemos definido. RegTech y LegalTech para mí están íntimamente ligadas. Creo que todas, pero ¿qué es lo que sucede con esto? Pensemos lo siguiente. Fíjense en lo que se toca ahí. Aquí lo que ya se está tocando ya no es los productos comerciales. Aquí ya estamos tocando de lleno el sistema. Estamos tocando las leyes, que las leyes son un producto del Estado, del sistema, son una forma como el Estado se manifiesta y regula nuestras relaciones como individuos y nuestra relación con el Estado mismo.
Y también se está tocando la banca, el dinero, que son de las cosas, y la banca y el Estado están altamente ligados. Ellos son, en mi forma de verlo, y creo que en la forma bastante clara de verlo, son como las piezas claves en un sistema, en los sistemas en el sistema como opera un país. Entonces también al mismo tiempo son los más difíciles de cambiar, son los, no diría lentos, creo que es una palabra muy negativa y ofensiva para esas instituciones, porque ellos tienen un porqué de ser más lentos, porque protegen cosas, instituciones que tienen que proteger algo que se ha venido construyendo, no es decir más que pueden estar cambiando, pero ya le llegó la hora y aquí está llegando ahora la tecnología, o sea, aquí no hay vuelta atrás, y más con una situación como en la que estamos ahorita, que esto lo va a acelerar drásticamente el desarrollo de todas estas industrias. Entonces creo que es clave saber que están todas estas posibilidades y que se pueden enfocar en todas ellas. Por ejemplo, creo que aquí en Honduras, en el área fintech, hay mucho que hacer y muchas cosas interesantes en el área de proveedores de ser plataformas de pago, procesadores de pago, porque aquí es una de las cosas que más carecemos y sin duda que en el mundo actual y en la situación actual, creo que los ganadores son los que pueden prácticamente seguir operando. Los países ganadores son los que pueden seguir produciendo bienes y servicios y venderlos sin necesidad de tanto contacto. Y eso pues la tecnología y el mundo digital lo facilita de gran manera. Entonces, por ejemplo, en el tema fintech, en el movimiento de dinero, creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer. En el mundo hay soluciones increíbles que facilitan esto de sobremanera. Entonces, más o menos esas son como algunas de las industrias que están por ahí. Ahora me gustaría hablar un poquito acerca de qué sucede cuando estudiamos Derecho. Básicamente, creo que tenemos 3 posibles caminos, o cuando nos graduamos, mejor dicho. Bueno, ahora, fíjense que es bastante curioso que hay muchas universidades en Estados Unidos que ahora mercadean y hablan de la carrera del Derecho como no necesariamente para que uno se dedique a ella, sino que es una herramienta que sirve para cualquier cosa en la vida. Y en realidad eso es lo que yo he sentido y me ha servido para muchísimas cosas en el desarrollo de tecnología, en las empresas. Es un pensamiento que en realidad es una forma de pensar que a mí me fascina, es un pensamiento bien crítico, y lo interesante es que es un juego de palabras. Entonces hay un cierto grado de ciencia de por medio, pero también a diferencia pues, de las ingenierías que se basan bastante en ninguna es mejor que otra, ¿no? Aclaración, nada más es mi percepción y mi enamoramiento con el derecho. Pero a diferencia de la ingeniería es que sí topamos con una realidad tangible, que eso también las hace muy interesantes. La ciencia jurídica es un juego de palabras. Entonces hay la doctrina, que es lo que intenta ser bastante científico con respecto al derecho, pero siempre tenemos ese espacio de rigor, pero también tenemos ese espacio donde podemos ser un poquito más, porque es un juego de palabras, donde podemos explorar más y ser más imaginativos. Por eso es que mucha gente y muchos de mis amigos siempre bromean y se menciona como que vos le preguntás a un abogado, le preguntás a 2 abogados sobre una situación y vas a tener 5 opiniones diferentes. Porque sí, depende, esa es la respuesta y en realidad en el derecho así es, depende, todo se puede plantear de 1000 ángulos y un juego de palabras. Entonces cuando nosotros estudiamos derecho y nos graduamos tenemos probablemente 3 caminos. Uno, el de dedicarnos a la profesión, ya sea como independientes o en un bufete o en una firma legal. 2, el de ser parte de una empresa y ser el abogado de una empresa. Y 3, en el gobierno, en el Estado, ya sea como carrera en el Poder Judicial, juez, magistrado, etcétera. O también pues, podría ser como Procurador General de la República o como operar como un abogado en el aparato estatal. A eso están estas variantes que me gustaría dejárselas aquí. Creo que no son nada nuevas, mucha gente ya hace años las conoce y se practican acá, pero tal vez de alguna forma no tan conocida. Por un lado, a la derecha están las PLT, que son procesos legales tercerizados. Esto se viene practicando como desde los 50, que es firmas legales y se hacía mucho en países como India, o actualmente hacen países mucho como India, o incluso Honduras, o incluso en África, en los 50. Imaginemos las PLT como los call centers, pero del mundo legal. Entonces, ¿qué es lo que es? Las grandes firmas de abogados en el mundo recurren a las PLTs para que le hagan trabajo que tal vez es muy, muy automático y que ellos no lo quieren realizar. Entonces contratan a estas compañías para que les presten este tipo de servicios. Entonces la tercerización de productos legales. Ahora, de procesos legales, perdón. Ahora, las otras son las ALCPs, que se le llaman en inglés y en español
PASLS, que son prestadoras alternativas de servicios legales. Estas son bien interesantes, muy, muy interesantes. Creo que es una oportunidad bastante fuerte para los abogados que quieran incursionar, que es la prestación de servicios legales de una forma alternativa al bufete tradicional. En realidad, el producto, no podría decir que el producto final es lo mismo, pero en realidad es siempre entregar el servicio legal. Lo que pasa es que las variantes son que se puede hacer que estas usan mucho tecnología. La variante de esta forma de prestar servicios legales es que estas firmas usan tecnología y métodos modernos de administración, como, por ejemplo, algo que se está usando mucho en el derecho ahora y que esto nace del mundo de startups, del mundo de emprendimientos, de Silicon Valley, de compañías de tecnología, es lo que se llama pensamiento de diseño, en inglés design thinking. Ahora se está hablando mucho acerca de legal design thinking o pensamiento legal de diseño. Entonces este tipo de empresas lo hacen. Entonces, aquí también algo clave a mencionar. Esto es muy, muy importante. Algo de lo que está sucediendo con las prestadoras alternativas de servicios legales es que están votando el sistema tradicional del cobro por hora del abogado. Aquí en Honduras tal vez el cobro por hora del abogado no se ha desarrollado mucho, pero en el mundo ha sido una práctica muy común. Y los consumidores, tanto empresas como personas naturales, hace mucho tiempo quieren que se cambie esta forma, porque cobrar por hora es no una práctica tan comercialmente adecuada, diría, porque depende mucho del abogado, qué tal el conocimiento del abogado, qué tal el ánimo del abogado para para trabajar en ese día, y se tarda más en hacerlo. Entonces, en realidad, las prestadoras de servicios alternativos ofrecen el producto final a un precio determinado y se apoyan en diferentes herramientas modernas, como las que les mencioné, ya sea tecnología o este tipo de metodologías como administración de proyectos. También se está involucrando mucho la administración de proyectos. Entonces logran ser más ágiles, se enfocan en cosas especializadas, podría ser como marcas y patentes. Entonces se enfocan de lleno en eso, consiguen tecnología para desarrollarlo más fácilmente y pueden entregar un producto mucho más barato, a un mejor tiempo y con mayor claridad, que creo que esa es una de las preguntas que puse, si las logran responder en la encuesta. Una de las preguntas es que para los consumidores de servicios legales, ¿qué es de las cosas que más les gusta o no les gusta? Pero muchas de las quejas es como ese misterio de cómo cobran los abogados y del trabajo y demás. Entonces, creo que esta es una variante al bufete tradicional. Ahora, ya cayendo en propiamente lo que son compañías o productos legal tech, ¿verdad? Ya cayendo propiamente en tecnologías legales, lo que vimos anteriormente es una variante a la carrera tradicional que tenemos en nuestra mente cuando nos graduamos. Ahora esto es propiamente la industria legal tech. Aquí entonces me he apoyado en muchos estudios que hay, muchos reportes de Thomson Reuters, por ejemplo, y decidí crear una categoría que agarrar algo de ahí y yo hacerla por mi lado. Entonces esta categoría básicamente la hice de la perspectiva del consumidor. Hay tres posibles consumidores de servicios de tecnologías legales. Ojo, ¿verdad? Si vamos tomando en cuenta lo que mencioné, que en realidad puede que tecnologías legales abarca todo lo demás, la fintech, la regtech, etc. Entonces hay tres bloques de consumidores. Por un lado, las firmas legales, o sea, los abogados y firmas legales son uno de los posibles compradores de tecnologías legales. Por otro lado, el consumidor final, que puede ser tanto empresas como personas naturales, los que adquirimos los servicios legales de los prestadores, que son los abogados, y el gobierno también, ¿ok? El gobierno me parece un área muy interesante, tal vez donde menos ha sucedido todavía. El gobierno es el creador por excelencia de la normativa, hay que tener eso presente, que como el abogado lo que hace es trabaja con los recursos que el gobierno provee. Los jueces son una parte del gobierno, del Estado, gobierno, como lo querramos plantearse. Entonces es un área bastante interesante. Ok, entonces vamos a ahondar un poquito en ellas y después voy a poner un par de ejemplos. En las firmas legales, que el producto tradicional, el que hace mucho tiempo se desarrolla, bueno, por un lado lo que les enseño como LexisNexis, que básicamente es sistemas sería investigación legal, que es lo que está en consumidor final, que en realidad hay cosas que se cruzan que ambos mercados lo pueden utilizar, pero en firmas legales lo tradicional es la administración.
porque los bufetes y las firmas legales operan de forma diferente, se cobran por hora, cómo administran los proyectos, cómo administran los juicios, llevar el registro de las marcas para que no se les olvide que tal marca de uno de sus clientes se va a vencer. Entonces, productos administrativos tecnológicos para administrar firmas legales. ¿Okay? Ese es un área. Otra es manejo de contratos. Esta es muy, muy interesante. Es donde más recursos se han metido, donde más se ha desarrollado. Y se mezcla con el de abajo, lo que dice sistemas de conocimiento. Porque en los contratos, bueno, hay dos cosas. Que hay contratos que son bastante genéricos y que se pueden reutilizar, pero donde se pueden cometer muchos errores. ¿Por qué? Por el procesamiento. Y donde podemos perder mucho tiempo. Porque imagínense un contrato donde tenemos que cambiar la fecha, nombre, monto, etcétera, en un documento de Word. La cantidad de errores que se pueden cometer, y cualquiera aquí que ha adquirido un servicio legal seguramente en algún momento se le ha ido o ha visto un documento incluso hasta de escritura pública con nombres equivocados porque era de un formato anterior. Entonces hay sistemas que nos ayudan, nos simplifican esto de sobremanera. Ya vamos a hablar de uno de ellos, de los cuales de hecho nosotros, por ver esa gran necesidad y ese interesantísimo producto, somos representantes para Latinoamérica de un producto estoniano que se dedica a este tipo de servicios. Entonces el manejo de contratos bastante interesante. Luego los sistemas de conocimiento. ¿Qué son los sistemas de conocimiento? Sucede lo siguiente en los bufetes, que como el derecho es un juego de conocimiento y de palabras y de conocimiento básicamente. Entonces, cuando en una firma grande, estos productos sirven mucho para firmas grandes, y aquí y ya hace mucho tiempo hay empresas que hay firmas que yo he escuchado de abogados, por ejemplo, que me dicen que desde los 90 ellos han desarrollado sus sistemitas para manejar contratos, solo que ahora ya se ha llevado a otra escala. Tal vez en ese momento no se comercializaban, pero ahora eso es lo que está sucediendo, que se están empezando a comercializar. En los sistemas de conocimiento, volviendo al punto, lo que sucede es que la firma legal lo que quiere aquí es que cuando el abogado se vaya, el conocimiento que él obtuvo se quede ahí. No que se le prive al abogado de ese conocimiento, porque eso pues es imposible, sino más que el conocimiento pues forme parte del total del conocimiento general de la firma legal. Entonces eso por ahí. Luego también tenemos lo que son para análisis de documentos, que es como LexisNexis, que básicamente, o también como algo que se llama Logix, que lo que nos ayudan es a poder procesar contratos, puede ser, o nos ayudan a navegar en medio de información legal para que podamos tomar mejores decisiones. Eso del lado de las firmas legales. Ahora, del lado del consumidor final, ahí es un área muy interesante. El primero que pongo, DIY, que pues cuando estaba finalizando de armar esta presentación, sucede que muchas cosas están en inglés y es bien difícil encontrar una palabra para esto en español. No sé cómo escribirlo, es difícil captarlo, pero en inglés es do it yourself. Creo que todos somos familiares con eso, que es, si lo traducimos literalmente, sería hazlo tú mismo o algo por ahí, ¿verdad? Pero la idea es que hay servicios que se entregan al consumidor final que ya le permiten a él proveerse de para lo que antes buscaban a un abogado. Entonces, proveerse de ese servicio final. Por otro lado, también está lo que es investigación legal, que yo diría que investigación legal se cruza con firmas legales. Y la investigación legal básicamente es lo que hace todo legal, que es organizar y estructurar la información legal para que pueda ser accesible para las personas o para las firmas legales. Y por otro lado también tenemos lo que son los mercados o marketplaces, que básicamente los marketplaces lo que son es la reunión de compradores y proveedores de servicios legales y compradores de servicios. Entonces es un lugar que puede reunir a ambos, ¿verdad? Donde se puede realizar el intercambio. Entonces eso es otra que se está dando en los consumidores finales. Luego también tenemos herramientas que ayudan al cumplimiento, que yo diría que eso tal vez es más parte de RegTech, que es lo que sucede aquí. También esto se mezcla y esto funciona mucho para las empresas. Imaginémonos a un banco, por ejemplo, un banco transnacional que opera en múltiples países. Los bancos son de las industrias más reguladas que hay. Entonces, imagínense lo que es, pues, cumplir la normativa de cada país. Es sumamente complejo. Y así como eso, hay muchas industrias. Entonces, aquí se puede hacer uso de mucha tecnología para facilitar el cumplimiento a las empresas o incluso a las personas. A nosotros facilitarnos, como mencionaba, la complejidad jurídica actual del mundo, el mundo globalizado es bastante grande. Podemos prestar servicios en cualquier parte del mundo.
el tema de la tributación como personas naturales, como prestadores de servicios profesionales, incluso a dónde tributamos y el movimiento del dinero. Entonces, herramientas tecnológicas que nos ayuden a eso. Luego, en el gobierno se puede tocar como lo que últimamente se está llamando como servicios de justicia digital, algunos le llaman telejusticia, también herramientas que ayuden a la creación de normativas. También aquí cabe, por ejemplo, si se fijan en gobierno, el tercer punto dice trámites, ¿verdad? Herramientas tecnológicas que ayuden a que los ciudadanos podamos tramitar más fácilmente procesos que el gobierno crea. Entonces vamos a ejemplificar y cómo todo se cruza acá. Mi empresa en línea, no sé si aquí la han utilizado, pero es una plataforma, una creada por una organización sin fines de lucro que nos ayuda a constituir fácilmente una sociedad, realizar un trámite con el gobierno. Entonces también se mezclan con el consumidor final porque es un do it yourself o hazlo tú mismo, le permite a la persona hacer el mismo sin necesidad del abogado. Y también es un sistema de manejo de contratos, porque en realidad una sociedad lo que es un contrato entre las partes privadas. Entonces hay un gran cruce, ¿verdad? Nada más esto es a los abogados nos encanta categorizar, clasificar, hacer uso de la taxonomía, y nada más esta es una de las formas como se puede visualizar. Entonces creo que me gustaría dejar con eso, con esos tres pilares que se ven desde la perspectiva del consumidor. Y ahora voy a hablarles un poquito, pues como para ejemplificar, de empresas que se dedican a este tipo de cosas. LegalZoom, la que mencioné primero, es considerada el único unicornio. Unicornio se le llama a las compañías de tecnología que están valuadas en más de $1.000 millones de dólares, y este es el primer unicornio. El año pasado 2018, recibió $500 millones en inversión, y en realidad esta compañía mezcla muchas cosas. Por un lado es un marketplace, un mercado que conecta prestadores de servicios con compradores. Por otro lado nos facilita documentación y es un do it yourself también. ¿Por qué es un do it yourself? Porque nos permite, por ejemplo, realizar testamentos, nos da los formatos para poder realizar testamentos, nos ayuda para el tema de propiedad intelectual, entonces mezcla ese montón de cosas. Por otro lado tenemos esta compañía que se llama Logix, que es una compañía bastante interesante. Si se fijan abajo aparecen todos sus clientes, y en lo que es análisis de documentos. Entonces, ¿a qué ayuda Logix? Usted le mete un contrato a Logix y le va a ayudar a entender cómo le beneficia o le afecta el contrato a través de procesamiento de lenguaje natural, o lo que llaman inteligencia artificial, ¿verdad? Palabra que no suelo utilizar porque creo que confunde y no da claridad, sino inteligencia artificial es muchas cosas. Y es bien interesante esta empresa. Por ejemplo, ellos hace un par de años iniciaron como una especie de concurso que se hace, creo que anualmente, y ponen a un grupo de los mejores abogados y a su computadora a analizar documentos. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? Consiste en detectar, a ver quién detecta los errores o las cosas que, supongamos que básicamente no son con contratos de confidencialidad, acuerdos de confidencialidad. Entonces, la misión del concurso es ver quién detecta las cláusulas o los puntos que afectan a una de las partes, y si hay errores en el documento. Es evidente, obvio, pues por eso hacen la competencia, no harían algo en lo que perderían, pero es abismal cómo Logix le gana a los abogados, y ellos cogen abogados muy, muy, muy capaces, le gana tanto en detectar errores como en el tiempo. O sea, ellos lo hacen como en 5 minutos y los otros tardan como horas. Entonces, bastante interesante. Ahora, lo que hace es que por medio de expresiones regulares, procesamiento de lenguaje natural, que son algunas de las cosas que nosotros utilizamos, expresiones regulares en todo legal, se trata de descifrar el contenido de un documento, y detrás de eso hay también como una especie de intentar darle a esa máquina inteligencia para que pueda saber qué es bueno y qué es malo. Una empresa muy interesante, fascinante. De ahí, como manejo de contratos, esta es la empresa que le comenté, Avocado. Esta es una empresa estoniana que fue fundada en el 2016 y de la cual Legal Technologies, todo legal, es representante para Latinoamérica, y es fascinante porque nos permite hacer, llega a dos mercados, llega al mercado de los abogados para que puedan prestar servicios a empresas, y le pueden, bajo la misma plataforma, entregar, como puede ser de recursos humanos, le entregan los documentos. Y lo más interesante es que esta plataforma también está integrada con firma electrónica, entonces ya ahí mismo usted puede hacer todo el flujo de trabajo desde el desarrollo. Entonces se desarrollan templates que son de fácil llenar.
lo que les mencionaba anteriormente con los contratos, que pueden muchas veces irse con errores. En este escenario, pues se hace un formulario, como que si fuera un Google Form, y usted llena toda la información, puede poner los dígitos, puede poner fechas, puede meter un cuadro, y así se evita errores. Entonces lo que el producto pretende hacer es disminuir la cantidad de errores que se pueden cometer a la hora de hacer contratos, realizarlos de forma mucho más rápida e integrarlos con la firma digital y tenerlo todo en un lugar centralizado y que nosotros podamos ver todos los contratos, cosas pendientes por firmar. Usted, quien aquí ha prestado algún servicio a una compañía o algo, saben el dolor de cabeza que es conseguir una firma, el tiempo que se toma, hey, que tal persona firme, el tiempo que se toma buscar. En cambio aquí se la mandamos a su correo y solamente puede firmar la persona que recibió el correo. En eso de firmas electrónicas hay un tema interesantísimo también. ¿En qué categoría cabe la firma electrónica, por ejemplo? Muy interesante de analizar, y eso he estado pensando y creo que tal vez cae más en algo como gobierno, por ahí tal vez, pero también pertenece mucho al mundo privado. Entonces, interesantísimo. Esta plataforma es una belleza para manejar contratos, también puede servir para personas que tienen que rentan bienes inmuebles, que tienen bienes y raíces y tal vez pues ya tienen sus contratos y no quieren estar buscando al abogado todo el tiempo para nada más, tal vez o se lo mandan por la misma plataforma, permite aprobación. Entonces esto facilita eso. De ahí todo legal, que pues es del proyecto del cual yo formo parte y soy diseñador de producto. Nuestra área es investigación legal, o sea, nosotros lo que facilitamos es simplificamos el tiempo de búsqueda de información legal. Actualmente, más o menos como para ver el porqué y lo interesante de este tipo de herramientas, actualmente en Honduras habrán que hay 35,000 y pico de gacetas que se han emitido, ¿sí? La Gaceta es el periódico oficial donde se emite la normativa, o la mayoría de la normativa, porque también se emite a través de muchas instituciones de formas variadas y dispersas y misteriosas, y también tenemos gacetas municipales y hay un montón de cosas, pero digamos que hay 36,000 gacetas y la primera gaceta fue publicada el 15 de septiembre de 1840. Entonces, nuestra misión es estructurar y recopilar esta información, organizarla y ponerla disponible a través de plataformas. Pero en realidad, ¿cuál es el propósito de eso? El propósito de eso es que usted hace una búsqueda ahí de una palabra, lo invito a que se meta a www.todolegal.app, hace una búsqueda de una palabra y pues lo que hemos diseñado, nuestro buscador, que es tecnología propietaria, hace búsqueda en toda la información que tenemos ingresada. De momento tenemos 165 documentos legales, entre ellos leyes, acuerdos y otro tipo de normativa, que suman aproximadamente como 500,000 de palabras, como 400,000 palabras. Entonces imaginen lo que es encontrar una palabra en medio de 400,000 palabras. Entonces cuando usted hace una búsqueda le dicen todas las leyes que aparecen, cuáles son los artículos específicos, etc. Entonces creo que eso es el área que se llama investigación legal, bastante interesante. De ahí, como para el último producto que me gustaría mencionar, es como el clásico, lo que les mencionaba, que es para los bufetes, para las firmas legales y servicios de administración. Es esta compañía que se llama Clio, que también hace bastantes eventos de tecnología, y lo que ellos hacen es que ayudan a manejar una firma legal, tal como lo dice ahí, ayudan a manejar una firma legal en tanto la parte contable, tanto la parte de administración de proyectos, etcétera, la comunicación con los clientes y por ahí. Entonces creo que más o menos ese es un ejemplo que puedo dar de todas las compañías que habitan en esta área de Legal Tech. Ahora me gustaría enseñarles esto bastante curioso. No sé si logra apreciar con total claridad, pero es un pequeño mapa que hemos estado construyendo de productos de Centroamérica que se dedican a dar servicios, que son Legal Tech o que caben dentro de ahí. Hay 21 productos de los que están mapeados, ¿no? De ninguna forma esto es la totalidad, nada más es lo que hemos venido recabando hace un buen rato. Y lo curioso aquí voy a resaltar dos cosas curiosas. Uno, que la mayoría de las cosas son en investigación legal, como todo legal. ¿Por qué? Mi análisis, ¿verdad? Porque es el problema más grande que tenemos en la región, el problema de acceso a la información legal. Acceder a la información cuesta. Tenemos dos opciones para acceder a ella. Libros, que son caros, y que el problema con los libros es que cuando la normativa cambia, el libro se desfasa y tenemos que volverlo a comprar. Y de ahí podemos utilizar el internet, Google, que nos va a tirar a 40 páginas distintas, unas del Poder Judicial, unas de... hay un montón de Cibalnaá, por ejemplo, que es una institución bastante interesante, que fue un proyecto entre la ONA y
entre la UNA y el MIT, y que en realidad no se completó, pero era digitalizar toda la Gaceta, muy interesante. Entonces creo que aquí es donde está la mayor complejidad, y por eso nosotros decidimos desarrollar este producto todo legal, porque sentimos que es el punto número uno de partida para, uno, resolver problemas legales y simplificar la vida jurídica de las personas, y dos, traer un poquito más de justicia, que al final, sin duda, ese es uno de los propósitos, que la gente esté mayor informada y tenga mayor conocimiento. Por ejemplo, es bien curioso, en todo legal nosotros hemos visto cómo lo usan tanto abogados como ciudadanos. Ciudadanos queriendo saber sus derechos, y abogados, pues naturalmente, es la herramienta básica de su práctica. Eso me parece bastante interesante. Por ejemplo, al momento nosotros lanzamos en diciembre y hemos tenido más de 11,000 visitantes, más 11,000 visitas, hemos hecho, en nuestra plataforma se han hecho más de 65,000 búsquedas, así que revela mucho interés de este tipo de cosas. Entonces yo diría que previo a todo legal, la forma de encontrar información legal era medio difusa. Nosotros lo que queremos es centralizarlo y hacerlo óptimo, una calidad óptima. Así que ese es nuestro primer paso como empresa. De ahí, otra cosa que quiero señalar de este mapa que hemos construido es que el país que tiene más empresas Legal Tech es Panamá. ¿Por qué? No sé, ahí se puede hacer mucho análisis, es un paraíso fiscal, hay tal vez muchos intereses. Recuerden que, por ejemplo, la investigación legal, como lo que es todo legal, también no solo nos interesa a nosotros como ciudadanos de Honduras y como empresas hondureñas, sino también a compañías internacionales que quisieran venir a invertir a la región, ¿sí? Entonces, eso por ahí creo que es clave. Entonces, otra cosa que me gustaría dejarles, este es de Thomson Reuters, un reporte que ellos sacan anualmente sobre el análisis de la industria legal tech, y es sobre cuál es la profesión de los fundadores de compañías de legal tech. Sin duda, miren la número uno, en su mayoría el perfil, la profesión de la que se originan es de legal, o sea, derecho. Segundo lugar, legal más tecnología. Interesante si se mezclan esas dos cosas, fenomenal. Tercero, negocios. Cuarto, puramente tecnología. De ahí finanzas, y ustedes pueden ver lo demás. Entonces, creo que ahí está el llamado, ¿verdad? Primero, que pueden ser muchos los que formen parte de esta industria, y eso es una de las invitaciones que en realidad, pues como mencioné al principio, que me gustaría que piensen como eso, como participar activamente en la creación de productos, en la creación de ALSPs o lo que sea, y los abogados como una nueva posibilidad de lo que podemos hacer con nuestra carrera. Así que eso les dejo por ahí. Ya para ir cerrando, me gustaría pues concluir con tres cosas. Uno, que algo que tenemos que tener presente es que para los abogados, que gran parte de los procesos legales serán automatizados. Eso ya hace mucho tiempo está sucediendo en el mundo, y cada vez va a ser más. Entonces, hay muchos abogados que creo que han tenido un poquito de miedo sobre este tipo de herramientas, pero me parece que es un miedo no fundamentado, porque nada más lo que tiene que suceder es que nos tenemos que cambiar de qué es lo que nosotros sabemos hacer. Ya no vamos a tener que hacer esos procesos que más bien son engorrosos. Ok, eso se tiene que automatizar por el bien de todos. Y también algo aquí curioso de señalar es que lo que está sucediendo en gran parte con el miedo de ciertos abogados, con el miedo de cosas como la firma electrónica avanzada, es lo mismo que sucedió cuando salieron los spreadsheets o las hojas de cálculo como Lotus 123, como Excel, Lotus 123 en los 80, ya Excel en el tiempo moderno, que los contadores lo miraban como una amenaza total a su carrera, y en realidad posteriormente se dieron cuenta que no, que más bien les permitía organizarse mejor y poder atender a más personas, lo mismo acá. Entonces mantengan eso presente. Dos, como una conclusión, que creo que es una habilidad que debe ser para el mundo moderno, es el desarrollo de habilidades múltiples. Tenemos que tratar de recolectar la mayor cantidad de habilidades. Y tres, que muchas personas piensan que las máquinas van a sustituir a las personas, y en realidad eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que las personas que entienden a las máquinas son los que van no a sustituir a nadie, pero lo que les dejo es con la idea de que procuremos entender a las máquinas. Eso es como mis tres cosas que yo podría concluir. Y por último, pues siempre es importante como compartir algunos recursos por si les interesa más conocer de la industria. Por un lado, Richard Susskind, altamente recomendado. Este tipo es un abogado del Reino Unido, ha servido como asesor del gobierno para el tema de digitalización de la justicia desde hace mucho tiempo, y ha escrito libros, tiene como más de 10 libros publicados desde 1989. Él está hablando de esto para que se forme una idea.
excelente. Y él actualmente está muy activo, está dando bastantes conferencias porque pues este tema ha cobrado una importancia enorme. Y pues un latinoamericano, José Torres Varela, que de hecho tengo un obsequio para quienes me escriban un correo. Él es colombiano, estudió en Stanford y se ha desarrollado mucho en el área, es abogado, ¿verdad? Se ha desarrollado mucho en el área legal tech, ha contribuido mucho con el diseño de nuevas clases y nuevas formas de cómo se puede impartir el conocimiento jurídico en universidades. Él dijo algo muy interesante el otro día que lo escuché, decía que si uno de los juristas tradicionales de los 1800 entrara hoy en día a un salón de clases, él se sentiría como en casa, porque el derecho no ha cambiado mucho. Entonces él es una figura muy importante. Y tengo un obsequio de él, que es un libro que él escribió recientemente, en marzo creo que fue publicado, se llama Abogados Digitales. Entonces ayer me puse en contacto con él, estuvimos hablando y me autorizó para poderlo obsequiar. Entonces quienes me escriban un correo, aquí está mi información, rodil@todolegal.app, solo me escriben quiero el libro o cualquier otra información y yo se los hago llegar. Así que creo que con eso concluyo este webinar. Espero que haya conocimiento que les sirva y que puedan aplicar cosas. Así que muchas gracias por la oportunidad y a ver que si tienen algunas preguntas o algo que quisieran que ahondáramos un poco más. Excelente, Rodil. Muy buena presentación. La cantidad de preguntas y la calidad de preguntas que tenemos creo que dan una idea de que fue de mucho interés su conferencia, y pasaré a hacerle unas preguntas que han hecho las personas que han estado viendo su conferencia. Hay dos preguntas que son similares. Okay. Dice, la tecnología legal no suplanta a los abogados, solo le facilita su trabajo laboral. Y otra que dice, como pregunta, que si la tecnología en computadora podrá reemplazar el trabajo de un abogado. Interesante, sí, creo, como lo mencioné, creo que esa es la mayor preocupación o el mayor miedo, pero no, nunca, jamás va a poder reemplazar al abogado. Lo que pasa es, o por lo menos mi intención del principio, como lo mencioné, lo que a mí me parece es que volvamos a lo que de verdad somos los abogados, a buscar y pensar allá más arriba en el pensamiento puramente intelectual, y todos esos trámites que muchas de la práctica los abogados hacemos, eso que se automatice, y básicamente nosotros que nos convirtamos más en meros asesores, en la pura parte analítica, que es la parte más hermosa del derecho. Yo creo que los abogados jamás van a poder ser suprimidos ni sustituidos por nada más que tenemos que... Porque... o sea, puede parecer futurista, pero en realidad todos estos cambios ya están sucediendo, no es nada nuevo. Aquí se han tardado en llegar, pero cada vez llega más. Mi empresa en línea es un claro ejemplo. Muchas personas, muchos abogados y notarios se quejaron porque les dejó de percibir ingresos, pero para ahí va el mundo. No lo podemos detener. ¿Por qué? Uno, porque estamos deteniendo el mundo y el beneficio de todos. Exacto, y dos, porque en realidad... ¿Cómo? Hablando precisamente de eso, del mundo. Exacto. Hay una pregunta que dice, ¿quién va a regular las reglas de la tecnología legal si esta se llega a aplicar a nivel global? Esa pregunta está un poquito enredada, porque sí, porque en realidad recuerden que cuando hablamos, si miramos las categorías de las tecnologías legales, pues no, la tecnología legal no es crear normativa, entonces no hay ahí pues como regulaciones, por así decirlo. Ahora, de los planteamientos más fuertes en el mundo, creo yo, de los retos más grandes que tiene el mundo hoy en día es cómo regular la alta la globalización de todo. Podemos comprar servicios de una empresa que opera en otro país y donde tributa. Entonces, en realidad ese es el reto, pero me parece que la pregunta, creo que estoy tratando de darle un poquito de forma de cómo se puede responder. Depende de la categoría de tecnologías legales que estamos hablando. Sí, porque me imagino que hay derecho, perdón que interrumpa, que hay derecho que es específico de cada país y hay derecho que es internacional. Entonces, a esos dos niveles es que se puede, me imagino, ver la respuesta, ¿no? Sí, si estamos hablando como de aplicación de tecnologías que ayudan a aplicar como RegTech, que es ayudar a empresas a cumplir sus regulaciones en diferentes países, ahí
pues la tecnología no vería por qué tiene que ser regulada, sino más bien la tecnología lo que está haciendo es ayudando a compañías a regularse. Entonces hay muchos lados por donde podríamos responder esa pregunta, pero excelente pregunta, la verdad, bastante interesante y creo que se podría platicar mucho de ella. Exacto. Puede ser tema para un futuro webinar. Podría ser tema, sí. Elías Chavarría pregunta, ¿qué tan difícil es el lograr que una plataforma de servicios legales entre al mercado nacional y lograr la aceptación del mismo? Ok, Elías, creo que como responder, me parece, vamos a ver, hay dos cosas aquí importantes. Uno, la industria yo diría que está en un estado de desarrollo. Y ahora, si nos traemos al momento actual, aquí es donde se pone bien interesante, porque los productos tecnológicos, hay un estudio, hay un libro que se llama ¿Cómo se adaptan los productos tecnológicos en el mercado? El libro se llama Cruzando el Abismo y es un análisis que ha funcionado muy bien, que es que los productos tecnológicos, la adoptación de ellos pasa por diferentes etapas. Primero hay como personas entusiastas, después está personas visionarias y luego el mercado masivo. Y uno tiene que entender por qué etapa va el producto. Cuando algo es innovador, hay una adopción, una curva de adopción. Es como un diagrama así. Ese libro es altamente recomendado para todo relacionado con tecnología y mercados. Pero lo que a mí me parece muy interesante es lo siguiente, que yo creo que, como muchas personas lo han planteado, ahorita la situación del COVID ha cambiado las reglas del juego drásticamente. La gente está más dispuesta a adoptar tecnología por necesidad y estamos obligados como país. Yo creo que eso es clave, que nosotros como país estamos obligados a meternos a la competencia mundial en la tecnología, porque si no vamos a ser afectados, porque los países que pueden operar digitalmente pueden seguir generando bienes y servicios, pueden seguir produciendo, pueden seguir operando. Entonces creo que la facilidad, no sé, lo que hay que hacer es buen mercadeo, desarrollar un buen producto y hacer las cosas bien. Eso es la estrategia, diría yo. Perfecto. Antes de continuar con la siguiente pregunta, un participante pregunta si está bien escrito el correo, porque dice todo lega. Sí, eso iba a corregir yo, mil disculpas, es todo legal, sí, yo lo iba a mencionar dentro de poco y me acabo de percatar. Es igual que como en la página www.todolegal.app, ¿verdad? Y perfecto. Igual es el correo, entonces mil disculpas, sí. Por los correos que tienen que enviar por el libro, ¿no? Sí. Ok, otra pregunta de Mario Roberto Castellanos. ¿Qué opina de la estrategia de gobierno digital? Necesaria, lo podría decir así. Ahora hay mucho que ver. Me parece muy necesaria porque pues viene en todo el sentido de digitalizarnos. Ahora, para mí lo que siempre, que es algo, cuando saqué el máster, que el área que más me gustó, el máster en nuevas tecnologías de la información y comunicación. Entonces básicamente era ver las diferentes áreas donde el derecho se está viendo afectado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Comercio electrónico, propiamente las telecomunicaciones, como los derechos de transmisión, etcétera. El tema de la privacidad, los delitos informáticos, etcétera. El tema que a mí más me gustó fue la privacidad, muy delicado. Y yo diría que ese es mi único miedo con el gobierno haciendo estrategias digitales. Lo tiene que hacer, eso tiene que suceder, pero y lo que yo estoy tratando de promover, tanto a nivel personal y lo que siempre que estoy en una mesa en la que tengo la oportunidad, ya sea con personas del gobierno o personas que pueden influir en el gobierno en esta decisión, es ojo con la privacidad, porque miren, la privacidad es el derecho humano de este siglo XXI. Era lo que antes era la vida, ahora eso ya está solventado hasta cierto punto, no en todos los países, claro, no es eso, pero la privacidad es el derecho moderno y el derecho humano moderno, y lo delicado es que es bien difícil percibir cómo se ve afectado. Nosotros nos invaden la privacidad y es muy delicado. Entonces creo que el derecho a protección de información, y esa parte es lo único que yo les dejo que todos intentemos promover que suceda con todo lo relacionado con gobierno digital, pero el gobierno digital tiene que suceder porque tiene que suceder. Ok, Cristian Torres, que aparte de felicitarlo, porque dice que es un excelente tema el que usted ha presentado, dice que él es médico de profesión y que está próximo a egresar de la carrera de Derecho. Y, entre otras consideraciones, pregunta si dentro de todo legal ustedes cuentan con alguna aplicación que realice un compendio de búsqueda de jurisprudencia.
Interesante, qué interesante perfil por un lado, ¿verdad? Médico más abogado, excelente. Es el tipo de cosas que se necesitan, el cruce de habilidades. Sí, por ejemplo, nosotros, ok, un poquito de lo que estamos haciendo, la visión a los próximos años, bueno, no, de hecho, la visión en los próximos 2 años es ingresar las 35.000 gacetas que les mencioné, poder tener el histórico legal de Honduras en nuestra plataforma y que podamos ir como en una máquina del tiempo y ver cómo eran las leyes en determinado momento. Ahí es donde la tecnología brilla, una belleza, versus libros, que es imposible hacerlo de esa manera. Ahora, como bien lo pregunta, una de las otras fuentes del derecho importante y que aquí en Honduras no se hace mucho uso es la jurisprudencia, que jurisprudencia es sentencias de la Corte Suprema de Justicia en el mismo sentido. Esta es una herramienta que los abogados podemos utilizar en juicio y que casi no se utiliza porque no están esas herramientas disponibles, no hay cómo accesar la información, el problema de acceso a la información. Y para este año nosotros esperamos cerrar, ahorita tenemos 165 documentos, para este año esperamos cerrar con 350 a 500 documentos y entre ellos agregar jurisprudencia y doctrina. Entonces tendríamos normativa, jurisprudencia y doctrina. Entonces sí, es parte de lo que queremos hacer. Perfecto. Estaba revisando las preguntas porque hay bastantes preguntas muy interesantes y aprendiendo también, ¿verdad? Que eso es algo en lo que todos debemos estar involucrados y pues a mí me gusta mucho eso de estar aprendiendo todos los días. Y hoy ha sido un día muy productivo en ese sentido. Dice Luis Hernández, pregunta, ¿los abogados hondureños deberían de saber sobre temas de migración legal o es algo opcional que se decide aprender por cuenta propia? Más de derecho que de tecnología, pero creo que es una interesante pregunta, ¿no? Migración legal. Algo así como tal vez derecho internacional, asumo que es, o migración de personas, o estoy tratando de darle forma por dónde va. Y yo creo que como abogados estamos obligados es que pucha, para mí, yo soy bien franco y por eso empecé con la historia de el primer día de mi clase de introducción al estudio del derecho, que para mí ahí se encierra, en esa clase, se encierra todo el derecho. Todo el derecho, lo demás, ya derecho penal, etcétera, son derivaciones de el puro desarrollo científico que se hace en la teoría básica, ¿verdad? Entonces, son aplicaciones. Son derivaciones. Entonces, volviendo a eso, lo que buscamos los abogados es traer justicia al mundo y creo que o intentar traer eso a la plática, porque decir que traer justicia, no, eso suena muy divino, muy deificado, muy, no sé, no, pero sí creo que en la medida que podamos aprender más cosas, ahí es decisión de cada quien a dónde se quiere enfocar y pues los abogados sin duda que hay la clave de especializarse, ¿verdad? Alguien se enfoca en marcas y patentes, derechos humanos, entonces ahí depende del interés de cada sí. Ok, pregunta Douglas Bonilla. ¿Qué opinas sobre el expediente judicial electrónico y sobre las audiencias virtuales? Necesarias, totalmente necesarias. Bueno, que les mencioné, si todavía está mi presentación viéndose, Richard Susskind, desde la izquierda, quien quiera conocer bastante acerca, él es asesor o fue del gobierno de Inglaterra para implementar audiencias digitales. Y él ya viene hace mucho tiempo, creo que hace como unos 4 años viene haciendo experimentos y eso es más que necesario, tiene que suceder, pues sin duda también ahí está el tema de la brecha tecnológica, ¿verdad? Honduras es un país que tiene 40% de penetración de internet, entonces no podemos dejar a la gente, ¿qué va a suceder con la gente que está fuera del internet? El gobierno hace poco emitió porque el gobierno le encanta, ¿verdad? Todos los gobiernos, no es un señalamiento particular, pero disparar leyes, como que se van a cambiar algo, no, nunca cambian nada, la práctica se cambia, el derecho, las leyes son una herramienta. Pero sí, creo que eso tiene que suceder totalmente, la digitalización de las audiencias, de lo más que el expediente electrónico, todo. Y más en tiempos de crisis. Y más en tiempos de crisis. Imagínese, rector, en este momento, ¿qué va a pasar cuando abran el Poder Judicial? ¿Usted imagina la mora judicial que va a haber? Tremendo. Se está incrementando de manera exponencial y de por sí creo que ya había una mora judicial alta. Con esto se va a incrementar más. Otra pregunta. Al existir diversas tecnologías legales, aumentaría más el riesgo de delitos de ciberseguridad, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones tiene para prevenir los mismos?
creo que ahí se están mezclando conceptos. En realidad, tecnologías legales y ciberseguridad no van de la mano. La ciberseguridad se ve en nuestra seguridad en el mundo, en el espacio cibernético, se ve afectada por la existencia del Internet, simplemente, no propiamente por el mundo de tecnologías legales. Ahora, aquí ese tema es interesantísimo, el tema de la seguridad en el Internet. El problema con el Internet es que es la red de redes, ¿verdad? Entonces, es la conexión de todas las computadoras. Y eso es lo bonito y ese es el problema, que entonces hay formas de entrar a nuestras computadoras, hay formas de... Entonces, aquí mi recomendación es cautela, la mayoría, este dato es muy interesante. La gente cree que la mayoría de hackeos, que la mayoría de delitos informáticos que se meten a nuestro sistema son por tecnólogos súper geniales que quiebran el sistema. No, es por errores humanos, que contraseñas mal diseñadas, contraseñas mal compartidas o trampas que nos ponen ellos, como el phishing, que nos sacan información y nosotros damos la contraseña. Romper, por ejemplo, desencriptar, que la encriptación es la forma como se ha resuelto gran parte de la seguridad en el Internet, la encriptación, ¿verdad? Resolver la encriptación a través de computación, a través de hackeo es virtual, actualmente es imposible, o imposible no sería la palabra, no se ha realizado y constantemente hacen como concursos para ver si hay gente que lo puede romper y no han podido. Entonces se habla que la computación cuántica va a poder, pero eso ya es irnos muy allá, ¿verdad? Pero entonces yo diría que lo que tenemos que tener es mucho cuidado con nuestras contraseñas, con nuestras cuentas, con a quién damos la información, no caer en trampas, ser un poquito más consciente que el Internet es una especie de mundo salvaje. Excelente respuesta, abogado Rodil. Y aprovecho para invitar a las personas que están viendo esta conferencia para que el día sábado asistan a presenciar la última conferencia que tenemos en este periodo, donde un doctor que tiene como formación base el ser informático va a hablar precisamente sobre este tema, sobre la seguridad, la ciberseguridad y precisamente en tiempos de crisis. Y creo que va a ser muy interesante y da pie para que nosotros también nos involucremos en seguir desarrollando más temas relacionados con la seguridad a todo nivel. Pregunta Rebeca Rodríguez que cómo puede darse a conocer todo legal a los abogados. Dice que es importante tener esa plataforma porque facilita el trabajo como abogados y se puede tener mucha información ahí mismo. Entonces, que cómo se puede dar a conocer. Sí, pues bueno, ahorita se está dando a conocer. En realidad nosotros iniciamos en diciembre. Primero, nuestra compañía se fundó en marzo del año pasado. Iniciamos a desarrollar el producto, armó el equipo tecnológico en julio del año pasado y en diciembre, el 1 o el 3, no estoy seguro, lanzamos. Ya llevamos 8 meses en el mercado y como les digo, esa es la cantidad de búsquedas que se han hecho. Por ejemplo, yo les altamente recomiendo, no porque yo forme parte, pero porque en realidad es bien interesante lo que hacemos en redes sociales, es compartimos conocimiento jurídico y mucha gente nos pone como, wow, ustedes comparten lo que los abogados se reservan. Entonces, en realidad, síganos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y van a ver mucho de lo que hacemos. Métanse a la página, hagan uso. La página tiene una parte gratuita. Nosotros lo que hacemos es la información más importante del país, como el Código Penal, la Constitución, Código Civil, como 20 leyes y códigos y normativa, es abierta y gratuita para todo el mundo y siempre lo será. De ahí para la información más especializada que ya la requieren los abogados que ejercen su profesión y se lucran de ella, hay que pagar para acceder a esa información. Entonces, hagan uso de ella, compártanla porque en realidad sí es muy útil y es una herramienta muy necesaria. Por eso nace, más porque es una herramienta necesaria que debe de existir. Todo lo que es conocimiento es importante. Sí. Pregunta una persona, usted muestra diferentes legal texts a nivel mundial. ¿Estas prestan su servicio en idioma español? Hay algunas que sí, hay algunas que no. Hay legal texts, como puse el mapa de Centroamérica, hay en Latinoamérica, hay dependiendo de qué, porque hay cosas, por ejemplo, en Ecuador recientemente me contactó alguien para que quiere que se arme un grupo de todos los involucrados en Legal Tech, que casualmente es un hondureño residente en Ecuador, que tiene una Legal Tech, el mundo, ¿verdad? ¿Cómo funciona? No es abogado, y es un marketplace, un mercado que conecta prestadores de servicios con compradores, pero lo que pasa es que no podríamos, está en español, pero no podríamos acceder
a esto porque es para propiamente abogados de Ecuador, de momento, ¿verdad? Puede que se extienda después. Creo que, dependiendo del servicio, de las que mostré, la Avocaro, que es la que nosotros representamos, sin duda se puede utilizar en nuestro país. De ahí la otra que es de procesamiento de contratos para decir que nos conviene y no, esa no. Pero depende, hay muchas empresas en Legaltech, tendría que sentarme a pensar más, pero sí, hay unas que sí, hay unas que no. Hay muchas en España, en México. Ok, un joven parece que tuvo problemas de conexión y pregunta que no escuchó bien lo del libro, que si usted puede repetirlo, por favor, y creo que sería importante para que toda la audiencia lo repita y ya una vez que está corregido el correo electrónico, creo que es importante también. Sí. Bueno, el correo electrónico hay que corregirlo. Sí, mil disculpas. El correo es rodil@todolegal, con la L al final, ¿verdad? .app. Entonces el libro, que es lo que, si miran mi pantalla, el de la derecha es un abogado, José Torres Varela, que se ha desarrollado mucho y es de las referencias más grandes ahorita en Latinoamérica sobre el tema de Legaltech. Habla mucho, da muchas charlas, ha desarrollado mucho en el área también de la educación, modernización de la educación legal. Entonces él recientemente escribió un libro que se llama Abogados Digitales. Entonces, quien lo quiera, yo lo tengo, hablé con él ayer y él me autorizó a obsequiarlo, entonces quien lo quiera me escribe un correo y yo se los mando, le respondo el correo con el libro. Entonces eso es esa es la idea. Ok, tenemos más preguntas que se van a quedar en el tintero porque realmente pues, el tiempo desgraciadamente es nuestro peor enemigo, principalmente cuando es de interés. Sin embargo, yo le quiero hacer una pregunta, abogado. Dígame. Para que los abogados y los estudiantes de Derecho estén al día con la tecnología, es necesario, lógicamente, también hacer cambios en los programas de estudio. En este caso, para poder incorporar todos estos elementos tecnológicos que se requieren que maneje de manera adecuada un profesional del derecho, ¿qué recomendación me haría usted y le haría a la audiencia? ¿Y cuál es la tendencia a nivel regional y mundial? Ok, creo yo que por un lado, rector, es importante tal vez como un escenario ideal que se pudiera desarrollar abrir una clase de opcional, porque pues para tal vez, sobre tecnología, ¿verdad? Tecnología y derecho. Creo que lo importante aquí en realidad es hacerse amigo de la tecnología, porque les digo, no es mayor misterio, como lo dije en principio, no es mayor misterio. Ahora, la creación de ciertos productos sí ya puede tener su complejidad, ¿verdad? Ya cuando empezamos a hablar de programación, hacer uso de inteligencia artificial y lo demás, pero yo creo que lo importante es utilizar productos tecnológicos. Por eso en la encuesta que hice pregunté qué productos se utilizan. Yo recomiendo que utilicen cosas como Slack, cosas como Airtable, pero en realidad la recomendación hacia la educación, que para eso, por ejemplo, si se requeriría, pudiéramos hablar con alguien como con José Torres Varela y conectarlo para que él nos ayude a diseñar, porque él ya ha hecho ese tipo de cosas, pero sería algo de diseñar una clase que ponga en perspectiva todas estas cosas, y sin duda por eso dejo a estos dos autores, para que quien se vaya por ahí va a poder conocer mucho por su cuenta. Perfecto, vamos, gracias por su respuesta y me voy a tomar la molestia de consultarlo porque sí creo que es importante para que los estudiantes de Derecho e incluso tener la oportunidad de que los abogados puedan actualizar sus conocimientos mediante productos, por así decirlo, ofertas de estudio como diplomados, por ejemplo, que nosotros podamos ofrecer sobre este tema que es muy importante y principalmente en tiempos de crisis y con la nueva realidad que tenemos que vivir. Ya lo mencionó el abogado Rodil, hay una mora judicial, esa mora se va a incrementar a la par pues, del gobierno digital que está implementando el gobierno por un lado y por otro lado también ya están o se han realizado, tengo entendido, y la tendencia también a realizar juicios virtuales. O sea que la tecnología se está involucrando en la sociedad a todo nivel y el derecho no es algo que está aparte, sino que se conjuga de manera adecuada. Así es que, abogado Rodil, para nosotros fue un honor el haber compartido con usted. Es la primera, sé que no es la última, hay otros temas que creo que van a ser de interés en el próximo periodo para que programemos otra conferencia con usted.
y de esa forma seguir nosotros compartiendo el conocimiento, en este caso compartiendo el conocimiento del área legal, del área de derecho, que es importantísimo para todos nosotros, no solo, como dijo el abogado Rodil Rivera Reina, para los estudiantes de derecho o los profesionales del derecho. Todos tenemos que saber de derecho, y en ese sentido mis últimas palabras son darle las gracias y darle la oportunidad a usted también que se despida de la audiencia. Gracias, rector. Como dije al principio, pues qué honor poder compartir con usted, que fue que me entregó el título de esta carrera que tanto me gusta. Y sí, lo que usted mencionó, es que aquí la cosa es lo siguiente: el derecho nos afecta o nos beneficia a todos, querramos o no. Entonces, y lo que está sucediendo, de hecho, con la mayor parte de las cosas de ciencias, es que se están como sacando de los profesionales, o sea, se están volviendo accesibles para todos, que todos podamos conocer de todo, y lo mismo tiene que suceder con el derecho. Los abogados tradicionalmente ha sido algo de guardar mucha información y de ser, porque es el secreto de más bien saber esto que alguien no lo sabe y yo sé cómo hacerlo y por eso puedo cobrar. Creo que eso va a cambiar y las herramientas lo van a permitir, y hacia eso tenemos que movernos, un mundo digital, un mundo más abierto. A mí me encanta la tecnología, así que gracias por la oportunidad y espero que les haya servido algo de lo que haya dejado por ahí. Bueno, excelente. Muy buenas tardes a toda la audiencia y los esperamos en los próximos, bueno, en el próximo webinar, que es el día sábado, el último de la temporada, y retomaremos estos webinars en diferentes áreas del conocimiento a partir del 17 de septiembre. Así es que muchas gracias por haber participado en el mismo y muy agradecido, abogado Rodil Rivera Reina, también por su tiempo. Gracias a usted. Muchas gracias, mucho gusto y buenas tardes.